Yamile Salinas Abdala, soy abogada, soy asesora y consultora independiente, trabajo con Indepaz, también he trabajado con el Centro Nacional de Memoria Histórica y con la Procuraduría y otros organismos de control. Bueno, después de revisar el grueso de las normas, ¿sí?, que son casi más de 80 normas, entre las cuales están los decretos, leyes y las leyes y los actos legislativos, lo que uno ve es que se está buscando la manera de implementar el acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC. Entonces hay unos desarrollos más interesantes, hay otros desarrollos que no se han dado todavía, pero en términos generales, en el punto 1 y en el punto 4 y en el punto 5 hay avances muy significativos. En el punto 1 pues está todo la ley que regula, el decreto ley que regula el tema del ordenamiento social de la propiedad, también está el de los planes de desarrollo con enfoque territorial y el del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. En el punto 4 está este programa de sustitución de cultivos y está el tema de la erradicación de cultivos. Los pongo los dos porque yo creo que el punto 1 tiene que leerse siempre con el punto 4. Es imposible no hacerlo porque de lo contrario el punto 4, o sea, la sustitución sería totalmente marginal. Y en el punto 5 pues está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y los avances que se han dado sobre la agenda. Creería que el decreto, mi percepción, es que es un decreto que lo que busca es formalizar y sanear situaciones irregulares en la tenencia de la tierra. ¿Qué quiero decir con eso? El decreto mismo establece que más o menos el 60% de los campesinos no tienen títulos sobre los terrenos que ocupan, y por un lado, y por otro lado está todo el tema de acumulación de UAF y el tema de indebida ocupación de baldíos por parte de pequeños, medianos y grandes propietarios o poseedores u ocupantes. Entonces lo que yo veo con la ley es que se busca con ese procedimiento único formalizar a 12 años la tenencia de la tierra. Primero que todo, como lo dijo la Corte, no existe un inventario de baldíos en Colombia, no se sabe dónde están los baldíos, no se sabe si están ocupados, no están ocupados, si son productivos, no son productivos, etc. Y es más, la Agencia Nacional de Tierras tiene el compromiso de entregarle a la Corte Constitucional en el año 2025 el inventario de baldíos. Entonces la primera pregunta que se hace uno es, ¿cómo van a ingresar tierras a ese fondo efectivamente y cuáles son esas tierras que van a ingresar efectivamente al fondo? Y aquí me voy a referir al fondo porque es muy importante. ¿Cuáles son las fuentes del fondo que crea el proyecto, el decreto ley de tierras? Las fuentes son públicas y privadas. ¿Cuáles son las públicas? Las públicas, por supuesto, son los baldíos, que como digo, no sabemos cuáles son. Son las sustracciones de reserva forestal, que es donde yo creo que va a estar el grueso de la formalización, ¿sí? Y adicionalmente son los bienes de extinción de dominio, que hasta el momento todo lo que se ha intentado de entregar bienes de extinción de dominio para programas de reforma agraria o para programas de acceso a tierras ha sido un total fracaso. Y por otro lado están las tierras de los particulares. Sobre esas tierras de los particulares, en la norma actual, al igual que la ley 160, pues tiene previsto varias cosas: la expropiación por vía administrativa, la extinción del dominio, ¿sí?, y la compra obviamente de tierras. Pero en esas bienes del sector privado, ahí están los casos de acumulación de unidades agrícolas familiares, el tamaño que la ley dice que necesita un campesino para poder sobrevivir, y están adicionalmente los baldíos indebidamente ocupados. Y lo que propone la ley es sanearlo, la nueva ley. Entonces la gran pregunta es de dónde van a salir las tierras, salvo, lo único que está claro es que está en el tema de reservas forestales. Creo que las fuentes del fondo de verdad son básicamente los terrenos que se sustraigan de zonas de reserva forestal de la ley segunda. De resto, tengo serias dudas sobre las otras fuentes, por lo que le comentaba. Primero que todo, sí, en el tema de extinción de dominio, por temas de narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, el fracaso es absoluto. El INCODER hizo un estudio sobre más de 370 predios, y de esos 370 predios en el 2013, solamente el 44% eran aptos para programas de acceso a tierras. Y de ese 44%, el 22% tenían tantos problemas jurídicos que lo único que hacía, si se entregaban a los campesinos, era agravar su situación. O sea que solamente el 22% de sus bienes tenían vocación tanto agropecuaria como situación jurídica resuelta. O sea que esa fuente está bastante cuestionada. Y de nuevo, si el Estado
va a sanear las acumulaciones de unidades agrícolas familiares y va a sanear la debida ocupación, lo que se traduce es que la ley que nos presentan como desarrollo del acuerdo lo que busca es sanear y amnistiar la irregularidad en la tenencia de la tierra. Yo creo que los puntos interesantes del decreto nuevo es eso, es establecer un procedimiento. Efectivamente, lo que tenemos de ley 160 ha demostrado su fracaso, como bien lo dicen en el decreto, ¿sí? Se demoran adjudicando más de 3 años, saneando territorios. Hay casos que empezaron en el 2008, por ejemplo, intentar recuperar predios como por ejemplo los que le adjudicaron al senador Merec, ¿sí? 38.000 hectáreas, ¿sí? Y eso empezó en el 2008, estamos en el 2017 y sigue exactamente igual. Entonces sí es importante tener un procedimiento único. Ahora, lo importante adicionalmente es que existan los recursos necesarios, tanto recursos financieros como de personal, para que se pueda hacer ese procedimiento. ¿Qué pasa? Digamos, la experiencia que nos ha demostrado que en la medida en que disminuyó el presupuesto del INCODER, le tocó acudir a contratistas, a terceros, y muchas veces esos terceros no están suficientemente preparados para hacer las cosas y para hacerlas bien y para entender todo lo que está pasando. Entonces se requieren funcionarios conocedores de la problemática del campo que se articulen con los de catastro, con los de notaría y con los, obviamente, de la Agencia de Desarrollo Rural, para llevar propuestas completas a los territorios. El enredo del campo, ¿sí?, es tan grave que nosotros no vamos a solucionarlo en 12 años, porque además hay otras cosas que están en el campo, otras problemáticas que son muy importantes de tener en cuenta. Por un lado, todo el tema del déficit de infraestructura y de servicios públicos, y me refiero a todo tipo de servicios públicos: educación, salud, vivienda, agua potable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, el déficit de infraestructura en la gran parte de las regiones, que lo que se requiere es un paquete muy fuerte para llegar a los territorios y poder de verdad ir solucionando los problemas que se presentan ahí. El tema, por ejemplo, uno ve en materia de infraestructura, la gran apuesta del gobierno es a la gran infraestructura, pero no a las terceras vías, a las vías terciarias. Y estas vías terciarias son las que requieren el campesinado y los indígenas y los afros, pues para poder producir y para poder generar ingresos. Y por otro lado está el tema de la restitución de tierras, ¿sí? Tenemos un déficit altísimo en eso. El decreto no contempla claramente qué va a pasar y cómo se articula con la restitución de tierras. Entonces yo creo que aún nos falta mucho para salvar esa brecha entre el campo y la ciudad que siempre hemos estado hablando. Yo lo que siento es que hicimos un decreto, hay un decreto del gobierno, ¿sí?, donde se habla del tema de tierra, que, como les decía, es complementario con otros decretos donde están los programas de desarrollo, ¿sí?, con enfoque territorial y con el programa de sustitución de cultivos. Lo que no veo es la relación de estos con el punto 5 y los derechos de las víctimas. No se observa que haya una articulación. En primer lugar, con respecto a los derechos de las víctimas, tenemos la importancia de, como se comprometió el presidente en su primera administración, saldar la deuda con las víctimas. Las cifras que están en este momento, 2.000 y pico de sentencias, 200.000 hectáreas restituidas, nos muestra que tenemos el déficit, subsiste y está todavía ampliado. Pero por el otro lado, el saneamiento que contempla el decreto de tierras no puede ir en contra de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y de la sociedad. Está bien sanear la acumulación de unidades agrícolas familiares por parte de grandes empresas, está bien, ¿sí?, amnistiar la ocupación indebida de baldíos, pero siempre y cuando eso garantice, ¿sí?, que no se va a menoscabar los derechos a la verdad. Tenemos la necesidad de conocer cómo se hicieron las acumulaciones, en beneficio de qué actores se hicieron, cuáles fueron las trampas jurídicas que se utilizaron para hacer esas acumulaciones, y adicionalmente, qué relación existe entre los actores que ocupan y hicieron esas acumulaciones con los hechos de violencia en los territorios. Esa parte yo no la veo aún articulada.